Buenas noches, es un gusto que estén con nosotros en la transmisión de la presentación del libro Arte, Conciencia y Vida, Aforismos Cuánticos, de Alex Mercado. Participan Diego Salas, escritor, profesor y músico, Luis Barria, arquitecto, diseñador gráfico, promotor cultural, entre otras actividades, Rafael Alcalá, pianista, productor, arreglista y el autor. Alex Mercado, compositor, arreglista y pianista de Jazz México, mejor conocido por su particular estilo interpretativo y técnica instrumental, que incorpora jazz contemporáneo con una atmósfera pop. En el 2012, Mercado grabó su primer álbum, junto con Aaron Cruz y Gabriel Puentes. Poco después, fue invitado a actuar en festivales y otras presentaciones dentro y fuera de México. Entre 2013 y 2016, realizó giras en México como solista y con Alex Mercado Trío. Para su segundo álbum, sus composiciones le valieron el apoyo financiero del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Este álbum, Simbiosis, fue lanzado por su cuenta en 2014. Disfrutemos de esta presentación en la compañía de los participantes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación de este libro de Alex Mercado. Alex Mercado es pianista, hasta ahí nos habíamos quedado el año pasado. Él se fue a estudiar el siglo pasado a Berkeley, luego se metió a un crucero y anduvo muchos años tocándole a las olas y a los peces, y ya un día decidió que pasó por México y decidió regresar a tierra y empezó a tocar por ahí, y fue una gran sorpresa porque como anduvo 8 años fuera nadie lo conocía, y de pronto apareció un pianista genial, Antonio Malacara, colega y buen amigo. En su columna La Jornada dijo: ¿y este de dónde lo sacaron? ¿Brotó de una alcantarilla o qué pasó? Y un poco eso pasó en el mundo editorial este año. En diciembre nos acostamos sabiendo que Alex Mercado es un pianista, y de pronto apareció un escritor y dijimos: otra vez, ¿no? ¿De dónde salió este escritor? Bueno, resulta que los discos de Alex sí, siempre tienen un sustento filosófico. Alex es un músico no solamente visceral, no solamente sentimental, sino también tiene un sustento intelectual su música, y a lo largo de muchos años ha venido reflexionando y escribiendo estas reflexiones en forma de aforismos, esta manera brevísima y muy difícil por compacta de decir las cosas. Y este libro que se llama Arte, Conciencia y Vida, porque él lo divide en 3 secciones: aforismos que tienen que ver con el arte, con la conciencia y con la vida. Pero esto es tan arbitrario como dividir la música en armonía, melodía y ritmo. Solo se hace para diseccionarla, para estudiarla. Finalmente todo lo que está ahí pues es parte de un ser humano integral. No podemos decir aquí es músico y acá es otra cosa. Entonces, bueno, les doy la bienvenida. Es Rafael Alcalá, Diego Salas y Alex Mercado. Vamos a platicar un poco en torno a este libro. Bueno, sí, pues es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Alex, por acompañarnos. Gracias a la FILU por este espacio. Mi nombre es Rafael Alcalá, soy coordinador del Centro de Estudios de Jazz, y hemos tenido una relación muy cercana con Alex Mercado, con el artista, desde el Centro de Estudios de Jazz. Recientemente estuvo como músico invitado dentro del Festival Internacional Jazzú. Fue elegido por los estudiantes para que viniera con su proyecto, con el trío, a presentar su disco Paisajes aquí en la ciudad de Jalapa el año pasado. Entonces, esta conexión que hemos tenido con Alex siempre ha sido cercana, y ha estado con nosotros también en la escuela como artista invitado, como artista en residencia, como artista del festival. Y siempre hemos entablado esta comunicación con el artista, de la forma como él ha trabajado, cómo usa esa creatividad, toda esa sabiduría que tiene, no nada más del instrumento, sino de la música en general, cómo aborda las melodías, sus composiciones, cómo las estructura, cómo las va trabajando para crear su propia voz. Creo que en este libro todos estos aforismos y pues sí, una filosofía de la vida en general, no nada más es para músicos o para jazzistas en todo caso,
Sí, creo que se aplica para todo. Alex considera que todos somos artistas, todos hacemos esa música o llámese cualquier manifestación, tenemos todos ese potencial y lo hacemos dentro de nuestra vida cotidiana. Entonces este libro es eso, cómo lo va presentando desde distintas perspectivas. Y bueno, es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Alex, y les doy la palabra al maestro Diego. Pues entonces sí nos fuimos por orden. Muchísimas gracias por estar aquí presentes, acompañándonos en este conversatorio, que lo será, eventualmente. ¿Qué fue? Hace un mes, más o menos, mes y medio, que ya tuvimos la oportunidad de estar conversando justamente sobre este libro. Y ahí ya íbamos calentando algunos temas que después, en algunas otras pláticas con otras personas, fueron cimentando otro tipo de discusión bastante interesantes y qué bueno que estás aquí para comentarlas justamente. Una de ellas es, más allá de lo que podamos decir sobre el libro en general, una de las, digamos, de las puntas de lanza que nos da a reflexionar sobre la música deriva del ejercicio literario que haces en el libro, pero también de una serie de suposiciones o preceptos que hay en torno a la música y el lenguaje verbal. Hay un autor, se apellida Fubini, me parece, cuya traducción aquí en México le hizo Rodrigo de la Sierra hace algunos años, que sostenía que si bien cuando hablábamos de música como un lenguaje, no podíamos referirnos al lenguaje en los mismos términos que al lenguaje verbal. Lo que él decía era una cosa muy contundente que por supuesto es polémica, pero en su momento da pie a otra reflexión, que es que la diferencia entre la música y el lenguaje verbal es que el lenguaje verbal es sintagmático, la música no. Y con eso a lo que se refería el autor es que la música entra en o genera una cohesión lógica en cierta medida, pero también emocional, con todas esas cosas que son imposibles de expresar, pero que se sienten. En cambio, el lenguaje verbal tiende a organizar de manera lógica y de manera intelectual, digamos, en este sentido de articulación de palabras, las cosas que sentimos y las cosas que pensamos. Y bueno, esa observación empezó a derivar en otro tipo de cosas y era hasta qué punto los músicos de alto desempeño, ¿no?, de alta vida artística profesional, empiezan a fraguar un mundo que está esencialmente constituido por emociones y por sonido, ¿no? Y en qué medida este tipo de definición del mundo ha permitido que desarrollen una obra maestra, pero también que vivan eternamente atormentados por una serie de cosas que no logran explicarse verbalmente, ¿no? Y entonces pensaba en tu caso, como un músico que tiene una alta trayectoria profesional, que tiene una alta actividad creativa, que por supuesto el lenguaje musical lo tiene bien cimentado, pero que ahora está en un proceso de reflexión, de retrospección y de inmersión en su propio quehacer profesional a partir del lenguaje, del verbo, ¿no? Y esto que parecía en un principio una antítesis parece sintetizarse en este libro, es decir, aquello que era esencialmente antisintagmático ahora es esencialmente sintagmático en 300 páginas. ¿Cuántos son? Ya no me acuerdo, como 280 páginas. Bueno, pues un placer estar aquí con ustedes en la Filo 2018, un honor. Esta es la primera presentación de este libro en una feria internacional. Entonces, gracias por la invitación. Tuve la oportunidad de presentarlo en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México hace 2 semanas, fue la presentación oficial. Y pues sí, es un descubrimiento de esta diversificación en la expresión. Yo escribí este libro simplemente es una extensión de mi quehacer artístico. Uno de los aforismos del libro es: antes de ser instrumentistas somos músicos, antes de ser músicos somos artistas, antes de ser artistas somos seres humanos y antes de ser seres humanos somos simplemente seres vivos que necesitamos expresarnos, ya sea a través del piano, a través del lenguaje, a través de cualquier herramienta.
artística que pueda requerir de una técnica especializada o simplemente que sea un vehículo sencillo para expresar una idea real, una idea honesta. Y es esa búsqueda la que estoy realizando con este libro. Para mí hay una semejanza muy grande entre el idioma materno y el lenguaje de la música, a pesar de la diferencia que mencionas. Yo encuentro que en el aprendizaje de la música es necesario hacer énfasis en la elocuencia que tiene que tener el discurso improvisatorio, más allá de la incorporación de elementos que provienen de la teoría, como las escalas, los arpegios, los requisitos que la música nos pide para poder expresarnos. Debemos de organizarlos con toda elocuencia, en un discurso lógico que se pueda comprender, para que la gente que nos escuche pueda no solamente sentir, porque la música descubrí que pues contiene una serie de texturas agradables al oído, que es lo que nos hace, el ritmo nos hace bailar, la armonía nos hace, la melodía nos hace sentir, y la melodía siempre está por encima del colchón de la armonía, que es muy agradable al oído. Pero esos son solamente los elementos de la música. Hay que organizarlos de manera elocuente en un discurso lógico, en una frase que comienza, en una frase que termina. Y eso es lo que me fascina de la semejanza entre ambos lenguajes. Creo que todos somos expertos al hablar, porque todos ustedes lo hacen de manera totalmente improvisada, dicen lo que piensan, a veces dicen lo que sienten, si no nos inhibe alguna cuestión social, pero el lenguaje siempre está ahí para servirnos como medio de expresión. Entonces, uno de mis métodos de composición actuales es imitar la elocuencia del lenguaje hablado para componer, porque todo lo que decimos tiene un fraseo perfecto. Todo tiene anticipaciones, todo tiene énfasis, puntos y comas, respiraciones. Y lo maravilloso es que lo hacemos de manera totalmente improvisada y libre. Yaceamos con el lenguaje. Y lo más difícil es que cuando improvisamos, tiene que sonar elocuente, tiene que sonar lógico, desde el punto de vista de la sintaxis, desde el punto de vista de la composición. Entonces, cualquier frase que decimos durante el día es para mí una composición, o es la semilla de una composición. Me siento muy triste, ¿no? Y la música siempre está asociada con la voz, ¿no? Si vamos a la historia del arte, de la música, las manifestaciones folclóricas son eminentemente cantadas, es decir, la música sirve para enfatizar un mensaje de lenguaje, un mensaje hablado. Por eso, pues la música folclórica, la música popular se manifiesta a través de canciones, más que de música instrumental. Y eso es lo que muchas veces le hace falta a la música instrumental, esa asociación con la voz, con la expresión, con la respiración, con la pausa, con el lenguaje. Entonces, bueno, teníamos que conversar. ¿Ustedes qué opinan? Sí, bueno, yo tenía otra reflexión respecto a esto. Joaquín Beren, en su libro El Jazz, que es una de las Biblias de los jazzeros, en la parte que habla del blues, dice que hay muchas maneras de definir el blues. Hay una definición musical, así técnica, estricta, una definición sociológica, una histórica, y una que él llama la definición ambiental, que es la que tiene que ver, y que considera la más importante, que es la que tiene que ver con todo el sentimiento que hay atrás del blues, con lo que lo hace ser, ¿no? Ahí pone algunos ejemplos muy bonitos, que dice que a veces no puedes dormir, no puedes
estás inquieto y no sabes por qué, dice, porque te tiene el blues, porque el blues te tiene y tú no te has dado cuenta. Entonces, de alguna manera, Alex en este libro da una definición, una serie de definiciones ambientales del jazz, que voy a buscar. Es decir, puede hablar técnicamente del jazz, puede definirlo, es músico, pero esa otra manera en la que podemos entenderlo todos sin tener ningún conocimiento musical. Dice, por ejemplo, el jazz es la oportunidad de cristalizar en un solo momento todo lo que soy. El jazz es de cantar en una sola nota toda mi esencia, mi cultura y mis vivencias. El jazz es un diálogo abierto, sin restricciones, sin formalidades, sin prejuicios. Son varias, ¿no? El jazz es la espontaneidad de un niño celebrando su día. Esto yo no sé si tiene que ver con que coincide el día del jazz con el día del niño, ¿sí? Es contemplar mi propia imagen reflejada en un espejo. El jazz es colocar el alma de la escucha en un altar, hipnotizarla, embrujarla, enloquecerla, para luego soltarla en un precipicio. No sé si... No, dije, otros vamos en orden. No, a mí me parece bastante importante, sobre todo un tema que ahorita está tocando Luis, que es la capacidad de abstraer las metáforas no solamente verbales, ¿no?, sino las metáforas que constituyen la relación del sentido del mundo con el mundo. Eso es una cosa así como muy aristotélica, pero finalmente es, creo que una de las partes fundamentales del proceso creativo, no solo de los jazzistas, sino en general de cualquier artista, que va definiendo no solamente a la pieza, sino a la vocación por el arte. Hay una cosa que siempre comento con mis alumnos y que es preguntarles por qué se paran todos los días a la hora que se paran, sobre todo ahora que se tienen que parar conmigo a las 7 de la mañana, para estudiar un tipo de música que no es necesariamente la que promete mayor difusión, ni la que promete mayores rendimientos económicos, ¿no? ¿Qué es lo que los hace pararse todos los días? Sabiendo que en algún momento, cuando dijeron en la licenciatura o en la prepa para pasar la licenciatura, papá o mamá, voy a ser jazzista, no abogado, no contador, perdónenme, y sus papás se quedaron como, pues, bueno, pues ni modo, eres mi hijo, ¿no? ¿Qué es lo que les hace pararse todos los días en la mañana e ir a clases y estudiar 8 o 9 horas diarias para hacer eso que promete tan poco, pero da muchísimo, ¿no? Y me parece que esa pregunta general que constituye esa vocación, porque finalmente es eso, o sea, lo que los hace pararse todos los días es la vocación por estudiar eso, está plagada de metáforas que van ocurriendo en su carrera como estudiantes, en su carrera profesional, desde la música, pero que tú a lo largo de los años y ahora con una distancia profesional bastante amplia, puedes ya empezar a materializarlo en palabras. Eso es. Así es. Bueno, yo me paro un poco más tarde, pero sí, la pasión es la que nos hace ser lo que somos y nos hace hacerlo lo mejor posible. La pasión es la que nos mantiene pegados al instrumento 8 horas diarias. Yo recuerdo en Berkeley, estudiaba aproximadamente 10 horas diarias, no las cosas correctas, pero esa cantidad de tiempo me hacía, me daba muchos estímulos para seguir creciendo, para mejorar técnicamente. Entonces, yo creo que la pasión es muy importante y se nos olvida todo esto que mencionas, la retribución económica, eso yo creo que viene por añadidura. Si hace las cosas bien, eso va a ser una consecuencia de lo que haces, y el tiempo que inviertes, la entrega que inviertes va a rendir esos frutos. Y bueno, yo
les platico que decidí un día pues escribir. Pero bueno, no fue una decisión, fue más bien la consecuencia de un sentimiento que me embargaba cuando escuchaba música. Yo quise profundizar en la percepción de la música, me metí a un mundo, me clavé entrando en un mundo de percepción, de sensación. Yo quería sentir cada vez más la música. Sentí que en un momento dado yo estaba pensando demasiado la música y dejaba de sentirla. Entonces me dispuse a ese ejercicio de percepción y descubrí que detrás de la música hay unas capas muy profundas de sentimiento, de sensación, de diálogo, que están escondidas de alguna manera por el disfraz de la música, que son los acordes, las notas, los timbres, los instrumentos. Entonces, al tratar de descubrir la esencia del mensaje de la música, eso fue lo que me motivó a describir con palabras lo que estaba sintiendo. Entonces, muchos de estos aforismos son sensaciones convertidas en palabras. Trato de que haya un sentimiento encapsulado en cada uno de los aforismos. Y comencé a compartirlos en redes sociales y encontré que a la gente ese sentimiento de alguna manera se transmitía y que la gente estaba siendo motivada por lo que yo escribía, y eso fue lo que me motivó a su vez a escribir, a compilar estos aforismos. Son 1680 en este libro que está editado de manera independiente y que es una síntesis de mi proceso creativo y de mi concepto, mi visión sobre la música. Y pues es un libro que se resume en uno de los aforismos que dice: una vida que se vive con la suficiente conciencia produce arte como consecuencia. Obedeciendo a la necesidad de manifestar la unicidad de la experiencia. Todos somos arte vivo encarnado en cuerpo. Y de alguna manera debemos devolver al mundo esa dosis de creatividad que se ha plasmado en nosotros, para inyectar al mundo la sustancia que lo hará lucir más bello y más equilibrado. Para mí, yo siento que todos los seres humanos tenemos historias que contar, pero no las estamos contando. Hay algo que nos está deteniendo para contarlas, y entonces hay muchos malentendidos. La sociedad está basada en malentendidos, porque yo no sé lo que ustedes sienten. Ustedes quizás sepan lo que yo siento cuando toco o cuando escribo, pero yo no sé lo que ustedes sienten. Entonces no es un intercambio justo. Todos necesitamos saber lo que sentimos. A veces el lenguaje no es suficiente, aunque podría serlo. Por eso necesitamos buscar una manifestación artística sencilla, embarcarnos en esa búsqueda, en ese proceso obviamente hay un estudio técnico que tenemos que hacer, pero yo creo que lo más importante es asumir que tenemos algo que decir y después averiguar cómo decirlo. Entonces este libro tiene una gran parte de motivar a la gente a que descubra su poder creativo y lo desarrolle. Algo a lo mejor que sí quisiera preguntarte. Justamente nosotros todos, los músicos que estamos en esta música, que significa pues esa búsqueda de la voz propia, lo que menciona Diego, no es una carrera necesariamente que se vaya a convertir, ¿no?, en grandes cantidades de dinero para todos. Al contrario, tenemos, creo que una función muy importante, los que estamos en esta música, hablando de jazz particularmente, ¿no?, para poder impactar a una sociedad, a la ideología
colectiva para que nos haga una concientización de una comunidad sin fronteras, verdaderamente empoderada para realizar esos cambios positivos y que nos hagan conscientes de las situaciones que vivimos. Y tú mencionas en un aforismo en el 1120, eso lo leí en el anterior, la vez que hicimos esto, y bueno, lo quisiera compartir con todos. Dice: vivimos en una época en la que los activistas no son activos, los religiosos no son espirituales y los intelectuales no son inteligentes. Vivimos en una época en la que los profesionistas no son profesionales, los populistas no son populares y los pensadores no son conscientes. Vivimos en una época en la que los maestros son amaestrados, los doctores son adoctrinados y los ídolos son idolatrados. Vivimos en una época en la que los valientes son baleados, los ejecutantes son ejecutados y los compatriotas son despatriados. Vivimos en una época en la que los amigos son enemigos, los trabajadores son explotados y los críticos son criticados. Vivimos en una época en la que los datos personales son públicos, la información es desinformada y los juicios son juzgados. Vivimos en una época en la que se destruyen muros para levantar otros y se hace la guerra para mantener la paz. Es triste, pero nos tocó vivir en una época en la que lo congruente es la incongruencia. Comentarios, maestro. Sí, es justamente lo que comentaba hace rato. Este libro me parece que permite plantear esa dimensión del artista que pocas veces no quisiera usar la palabra juzgamos, más bien es planteamos con lucidez, que es que el artista no solamente es un ser actuante dentro de su esfera de producción. El artista también es un ser humano que está inmerso y está conviviendo constantemente con su espacio social, con las grandes esferas y las microesferas, los grandes ámbitos o los microámbitos de coexistencia social, finalmente. Y esa coexistencia humana va muchas veces determinando una dimensión de la persona que se pierde en el arte, sobre todo en la música, cuando no se es dicho. Es decir, nosotros conocemos, por ejemplo, esa dimensión mortificada de Thelonious Monk, de Cannonball Adderley, de John Coltrane o qué sé yo, por los biógrafos, no tanto por su música. Después, cuando nosotros combinamos las referencias biográficas y las referencias sonoras, la referencia sonora tiene un sentido distinto. Ya nos contaron la historia atrás de eso. Pero además, lo pienso así porque de repente tú ves, por ejemplo, la gran producción de jazz en México, la amplísima producción, porque es muchísima lo que se está produciendo hoy en día, y no conoces la historia del ser humano que está detrás de esa producción, o sea, solamente por escucharla. En el caso de tu obra y de tu figura pública, sobre todo en términos de esta correlación entre el libro y la música, empieza a generarse una narrativa distinta. Y ya no voy a seguir porque vi que algo te detonó. No, quería, vino a la mente uno de los aforismos, el número 23, dice: un músico trabaja toda su vida para que lo escuches solo un momento de la tuya. Es decir, cuando escuchas a un músico, hay una compaginación de realidades. De alguna manera, a través de su música, está expresando toda su vida, todo lo que estudió, todo lo que no estudió, todo lo que vivió, lo que sufrió, lo que comió. En ese momento en el que se presenta ante ustedes. Y creo que eso hace que la música sea más trascendente, ¿no? Si nosotros nos permitimos que lo sea, si desarrollamos esa conciencia al escuchar. Yo creo que si escucho a John Coltrane, a Thelonious Monk,
yo como escucha debería de poder discernir, sentir, desglosar incluso en sensaciones, si es posible, todo lo que implica Thelonious Monk, e incluso no solamente Thelonious Monk, sino todo lo que representa él, que es toda una cultura, una historia, una identidad estilística, el swing. ¿De dónde viene todo eso? ¿No? ¿Será posible que escuchemos toda la historia de la humanidad en un solo de jazz? Bueno, sí es posible si nos lo permitimos. Y si una a una derribamos las capas que cubren la esencia de la música. Y es un ejercicio. Yo estoy mejorando en ese ejercicio, pero hay que disponernos a hacerlo. Y cuando percibimos una obra de arte, una pintura, o cuando percibimos la naturaleza, también tenemos que, de alguna manera, vernos reflejados en eso. Es una diversificación de nuestra persona. Y todos nosotros somos representantes de una historia, de un contexto social, y por eso es que los invito a que lo manifestemos en alguna forma de arte. Otra cosa que me llama la atención es que yo no sé si Alex tiene un lapicero con poca tinta para escribir la palabra y una con mucha tinta para escribir la nota, o muchas hojas pautadas y muy poquitas en blanco, porque hay un contraste entre su música y su palabra escrita, es decir, musicalmente suele ser muy profuso, no excesivo, pero sí abundante en notas, en colores, en atmósferas, en muchas cosas, y cuando toma la palabra llega a la síntesis. Y esto me recuerda a Cortázar, que además de muy jazzero, era aficionado al box, y decía que la novela vence por decisión y el cuento vence por nocaut. Entonces Alex Mercado, el músico, vence por decisión y el escritor vence por nocaut, y ahí les van, por ejemplo, 3 ganchos al hígado. Dice: crear es atreverse a existir. El artista y la cordura son incompatibles. Eres una pieza vital del rompecabezas del universo, no te pierdas, porque sin ti jamás estará completo. Entonces, bueno, quien conozca a Alex, el músico, seguramente muchos, y ahora conozca el escritor, se encontrará con esas dos facetas que todos tenemos, ¿no? Yo creo que todos tenemos. Sí, coincido en lo que mencionas, o sea, de la música de Alex es así, y en la lectura se representa de otra forma, pero justamente esa simpleza o esa efectividad de transmitir una filosofía o una posición sobre algo y que sea impactante es sumamente difícil. Escuchamos a cuántos artistas, ¿no? que con menos notas te dicen más. En su caso es aquí. Y en el disco, ¿no? Porque justamente yo he experimentado eso escuchando a Alex, ¿no? Escuchando tu música, todo un mar de colores, layers, capas, ¿no? Melodías, una armonía a veces sencilla, a veces compleja. Hay muchos matices, ¿no? Y quizás es a lo que te refieres, sí, ¿no? De sí. cómo aquí lo puede plasmar de una forma muy eficiente, ¿no? Hablaban de Sobre Coltrane todo. a veces, bueno, musicalmente, digo, no es que se parezca a Coltrane, pero hay toda esta abundancia en la que a veces Coltrane se mete en grandes viajes. Y acá puedo pensar en Miles Davis, que a veces con una sola nota, Exacto. quién sabe qué hace con ella, ¿no? Sí. Pero es suficiente. Sí, porque de hecho los aforismos son muy cortos. Sí. Tienen muy pocos largos en todo el libro. Y esos que son largos generalmente se pueden descomponer en varias líneas. Es como si uniera varios, ¿no? Como estos del jazz.
Sí, bueno, un aforismo del libro dice: la técnica es el altar que enaltece una idea artística o el impostor que la sustituye. Yo creo que la profusión de notas no, por sí misma, no es necesariamente mala. O sea, la profusión de las notas puede llevar la misma intensidad del mensaje que una sola nota puede llevar. Sí. Yo creo que es cuando es la técnica cuando se vuelve un sustituto de ese mensaje, cuando o cuando no hay un mensaje y se cubre esa ausencia con muchas notas. Pero en el caso de Coltrane, pues él tenía tanto que expresar que no encontraba cómo hacerlo y lo hacía a través de muchas notas. Pero en esas notas yo siento que hay un deseo de expresión, hay un éxtasis, ¿no? Llegaba a desbordarse porque no le cabían las notas. Después experimentó con sonido, con free, con gemidos. El instrumento ya lo utilizaba prácticamente para alabar a Dios. Entonces yo creo que las herramientas son muchas y todas son válidas siempre y cuando haya un mensaje que transmitir. Claro. Me recordaste una anécdota justo de Coltrane y Miles Davis, que es muy conocida, que eso, a Miles le molestaba que tocara tantas notas, ¿no? Y entonces lo regañaba y le decía, no toques tanto. Y él decía, es que cuando empiezo a tocar ya no me puedo detener, no sé cómo hacerlo. Y él le decía, intenta sacarte el saxofón de la boca, ¿no? Justo ahorita que estabas tocando el tema de la narrativa de Coltrane, cuando lo escuchas, digo, ya que estamos en esta parte polémica, ¿no? Pienso en algo que dijiste hace rato. ¿Qué es lo que descubro de mí cuando escucho al otro? Bueno, no con esas palabras, pero era más o menos la idea. Es decir, lo que nosotros decimos en nuestra obra, sea una obra literaria o sea una obra musical, o sea, nosotros lo conocemos porque nosotros lo hicimos, pero lo que la gente puede percibir de eso que nosotros dijimos es en realidad lo que ellos mismos dicen de sí mismos en algún momento de lucidez o bien de escabrosa profundidad, ¿no? Así es, yo creo que la música delata al artista. De hecho es otro aforismo, no lo recuerdo literal, pero dice, si el artista miente en la vida real, mentirá con la música también, ¿no? Si el artista busca su música, se escuchará el riesgo, se escuchará la sorpresa, se escuchará que está buscando. Entonces yo creo que la música, como bien dices, nos delata. O sea, no podemos ocultar quién somos. Entonces, yo creo que, bueno, todos tenemos una dualidad, ¿no? O incluso más, de dos personalidades, de dos caras. Tenemos la cara alegre, la cara que mostramos al público, tenemos la cara íntima, la cara que nadie conoce, y tenemos la cara desconocida. Incluso nosotros estamos en esa misma búsqueda de nuestra propia identidad. Y la música va a ser un resultado de esa búsqueda. Sí, justamente, bueno, estaba pensando en varias cosas ahora que estaban hablando de tu profusión musical. Y me parece que hay una cosa interesante ahí, que es una intensidad de búsqueda. O sea, hay una búsqueda constante en tu música y hay una búsqueda constante en el libro. Y esa búsqueda constante es lo que hace profuso. Yo discrepo un poco en que esto sea más acotado. En realidad, bueno, si los aforismos son acotados, pero son un montonal. O sea, son 1600 y ya están editados. Y hay unos muy largos también. Sí, es decir, también es profuso el ejercicio lingüístico, porque son un montonal de aforismos en no sé cuánto tiempo fue, ¿como un año, 2 años?
3 años. En 3 años, 1600 aforismos, es un montonal. O sea, sí es una búsqueda intensa de estar pensando y pensando y dándole vueltas a un montón de cosas. Ahí me parece que radica como esa profusión general, que por supuesto no es mala ni nada, no tiene que ver con eso. Simplemente es esa intensidad de búsqueda, ¿no? Exactamente. Parece que se nos está terminando el tiempo, entonces vamos a dar unos minutos por si tienen algún comentario, alguna pregunta, lo que quieran. ¿No? Las manos van como a la mitad así, pero se regresan. Ok, bueno, pues lo que sigue es una jam session. Hay una pregunta. ¿Por allá pregunta? Bueno, sí, una pregunta. Dicen algunos atletas de alto rendimiento que cuando van a competir, los que realmente son de altos vuelos, y logran combinar sus sentimientos, sus emociones con sus habilidades psicomotoras, logran fluir por la pista y entonces todo se vuelve posible. Rompen récords y todo lo demás. Entiendo que los jazzistas van por esa ruta. Cuando logran fluir, hacen maravillas. Pero ¿logran historiar su momento o no se puede leer la historia a través de la música? Pues el ingrediente más importante en el jazz es la improvisación, esa cualidad etérea, que le da permiso de desaparecer después de haber existido. Y está bien que desaparezca, está bien que se esfume. Tu pregunta, por ejemplo, también se esfumó y mi respuesta se va a esfumar. Toda la vida en general así es, y el jazz debe de ser como la vida. Las grabaciones de jazz pues serían como las fotografías, las observamos, las admiramos ese fragmento de vida que se quedó encapsulado en el momento. Pero la vida tiene que seguir adelante y tenemos que seguir retratando cosas, y eso es lo que hacemos los jazzistas. Ahora en el jam vamos a tratar de retratar este momento. Y va a desaparecer, no sé si lo van a grabar, pero en realidad se va a quedar en su memoria como una huella. Yo creo que ese es a lo que aspira cualquier obra artística o cualquier improvisación de jazz, a dejar una huella en quien lo escucha. Y por eso uno de los aforismos dice, el alma de un ser humano es el destino final de una obra de arte. No es el disco, no es el lienzo, es el alma de quien lo percibe. Y cómo esa obra de arte los va a enriquecer, a transformar. ¿Nadie más? Yo tengo una pregunta. Bueno, si ya no... Yo una pregunta. A ver, acá. Por lo que entiendo también esto refleja un momento, ¿no? Como una improvisación. Se tardaron 3 años, pero refleja lo que como tú concibes todo esto. Así es. En este momento, en tu carrera, en tu vida, ¿qué sigue? ¿En 10 años tendremos otro? ¿5 años? No. ¿O es algo que es escribir más rápido para ti? No, ahorita ya llevo como una cuarta parte de otro libro que espero que salga en un año. Y también como parte del proyecto del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes voy a escribir un libro pedagógico de mi metodología, cómo estudio música, cómo creo que se debe estudiar música, que va a ser escrito a manera de ensayo con fines puramente pedagógicos. Entonces sí va a haber más libros, espero seguir escribiendo y seguir grabando y seguir uniendo ambas cosas en un solo quehacer artístico. Y si puedo aprender a pintar, pues...
No, yo creo que la dejamos aquí para no quitarle tiempo a la música, que es lo que sigue, entonces los invitamos a que sigan ahí. Vamos a una jam session. Sí, los invitamos a que se queden a la jam session. Muchas gracias a los músicos. Los vamos a presentar en breve, así es que quédense por favor a la jam session. Y bueno, también recuerda consultar nuestras próximas transmisiones de la FIL 2018 a través de www.v.mx/televisión y seguirnos en nuestras redes sociales como @teluve. Y bueno, me dará gusto saludarlos. Muchas gracias. Un fuerte aplauso por favor para Luis Barria.